Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomémonos un cafecito, el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. En esta ocasión me acompaña mi amigo Jorge Marco Girón, pero ya le estoy cambiando el nombre. Tan mi amigo que le estoy cambiando el nombre. Marco Girón, él es director espiritual de Colegio Cristiano Verbo Shela. También es pastor de jóvenes de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Plenitud de Vida. Es director nacional de la organización Emprende, una organización internacional de ayuda social y emprendimiento. Tal vez nos cuenta un poquito después. Y también empresario de una cadena de comida, Di Marcus, que vamos a hablar también en otra ocasión seguramente. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la Biblia, especialmente sobre la Biblia en los jóvenes, porque estamos en el mes de la Biblia y la Biblia pues es un libro extremadamente conocido, famoso, miles de años, pero ¿tendrá algo que decirle la Biblia a la juventud de hoy? Es el tema y la pregunta que vamos a responder, pero teacher, le doy la palabra para que se presente. Gracias. Bueno, voy a decirle Daniel, ¿verdad? Porque si no los demás van a decir estamos hablando entre teachers o algo así. Daniel, gracias por la invitación. Yo estoy muy contento y emocionado de poder estar compartiendo con jóvenes, con estudiantes, con niños y con ustedes también, ser parte de un programa, de una iniciativa que seguramente también impactará la vida de jóvenes y de personas que de algún momento se toman el cafecito y pues nos escuchan, porque este tema va a ser interesante. Vamos a abordarlo desde varias iniciativas, desde varias perspectivas, y el punto importante, creo que en algún momento iremos a desarrollar, es: ¿será importante la Biblia en este tiempo, sí o no, verdad? Exactamente, así es. Esas son las preguntas que queremos resolver. Empecemos, Marco. La Biblia es un libro antiguo, definitivamente. Miles, cientos de años de que se escribió. ¿Qué tiene que decirle la Biblia a un mundo de hoy, a un mundo joven? Seguramente la Biblia en sí, muchos tenemos la pregunta, bueno, ¿y qué es la Biblia al final, no? ¿Qué me presenta la Biblia? ¿Por qué tengo que leerla? ¿Por qué tengo que ir a YouVersion y tener un plan de lectura? ¿O por qué tengo que hacerlo? Primero, yo creo que debo de entender que la Biblia es una revelación. ¿Revelación de quién? Revelación de Dios, ¿sí? Cuando yo cambio mi perspectiva de qué es la Biblia para mí, voy a cambiar entonces la forma en que voy a acercarme a ella. Como jóvenes, muchas veces no tenemos el ideal correcto, la perspectiva correcta de qué es la Biblia. Porque mira, nos acercamos a la Biblia y empezamos a leer y parece que más que una lectura de acercamiento a Dios y de revelación de quién es Dios, es una terapia de sueño. ¿Sí? Sí. Me pasaba, ¿no? Claro. Y de pronto alguien que no sepa qué es la Biblia y no sabe por dónde tomarla, porque la Biblia no está organizada en un orden cronológico, parece que aquí murió, pero una vez más aquí está vivo. Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces no sabemos cómo encararla. Y cuando no tomamos eso, entonces muchas veces no vamos entendiendo. Y entonces no va cumpliendo su objetivo principal: comprenderla, acercarme a una revelación divina, acercarme a Dios, algo, porque parece que no es tan atractiva su lectura. Porque está escrita en un lenguaje arcaico. La Reina Valera 60, ¿verdad? Nos presenta algunas palabras que ni nosotros entendemos, pues. Y entonces no es una conversación, una lectura bien amigable. Entonces la Biblia es regresando al punto, es la revelación de Dios. Y es importante porque es una norma de vida. O sea, conozco a Dios, y cuando yo conozco a Dios, automáticamente, en modo automático, transforma mi vida. Entonces, ¿es importante la Biblia para nosotros hoy? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de decadencia, en un mundo donde los valores y los principios se pierden. Y si no tenemos una regla, si no tenemos una norma de vida, entonces vamos para todos lados.
La Biblia entonces me permite retomar algunos valores y principios. La Biblia me permite entonces entender que hay un Dios al cual puedo adorar y puedo servir. Entonces la Biblia me va dando a mí no solo parámetros religiosos para poder conducir mi vida, sino me permite tener de forma integral una vida sin necesidad a veces de tomar o tocar temas religiosos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que abordan la Biblia no de temas religiosos, sino como un manual de ética y moral. Interesante, Richard. Entonces, usted dice que la Biblia pues le tiene que algo que decir a la juventud porque es la revelación de Dios. Y yo creo que antes las generaciones entendían eso porque lo dice la Biblia. Bueno, entonces era fuente de autoría. Pero si ahora un joven le dice, lo dice la Biblia ¿y qué? Pues, ¿cómo le podríamos contestar a un joven que se cuestiona eso mismo? Sobre que realmente la Biblia es revelación de Dios, porque muchos dicen, bueno, al final fue escrita por hombres y los hombres se equivocaron, y entonces dan por hecho de que si fue escrita por hombres, entonces está mal, falla, es errónea. ¿La Biblia tendrá errores? No. Este es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema, porque entonces tendríamos que hablar acerca de la canonización, tendríamos que regresar muchos años atrás. Solo quisiera comentar algo y quisiera, por la audiencia que tenemos, quisiera decirle a los muchachos, a los jóvenes, no, la Biblia no tiene errores, ¿no? De primera mano no tiene errores, porque entonces dejaría de ser una palabra infalible, ¿sí? Dejaría de ser infalible. Entonces, la Biblia es una revelación de Dios. Es importante que al momento que la dinámica divina de la Escritura se da, los escritores bíblicos juegan un papel importante. Porque, Daniel, es que la Biblia es una obra impresionante cuando la conocemos. Cómo Dios habla a través de un escritor bíblico y le revela lo que tiene que decir a través del Espíritu Santo. Y aquí hay un elemento importante que yo toco, es el Espíritu Santo, ¿no? Pero aparte de que el Espíritu Santo le revela al escritor lo que tiene que decir, jamás deja por un lado la personalidad del escritor. Y entonces, ¿cómo se une esto, no? Porque Pablo escribe según su léxico, según su experiencia, pero escribe palabra de Dios. Y si vamos a los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a encontrar otro tipo de lenguaje, otro tipo de expresión, pero siempre va a tener en sí la verdad, la revelación de Dios. Cada acontecimiento que se da tiene un principio importante: revelar a Jesús. Revelar un plan de salvación. Hablamos de muchas cosas, pero entonces el punto importante es revelar a Jesús. No tiene errores, no cuenta con errores. Un teólogo, y hay mucha discusión en relación a esto, dijo que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Y este es un punto que a nosotros nos dice, ¿será cierto o no será cierto? Yo creo que no es cierto. La Biblia es palabra de Dios, es una palabra infalible, que en algún momento los escritores, los escribas, todo esto ha sido movido por el Espíritu de Dios. Otra cosa son las versiones, ¿sí? Porque entonces no estamos hablando de que la palabra es una revelación infalible y no tiene errores. Las versiones son acercamientos a la escritura real, al texto original. Allí puede que alguien cometa un error en traducir alguna palabra, pero ese es otro chiste. Ese es otro cuento, pero de primera mano yo puedo decir que no tiene errores. Fíjese que estaba viendo la vez pasada un estudio, porque la literatura antigua pues es propensa a ser estudiada. ¿Qué tan veraz es? Entonces hicieron una comparación entre documentos, ver los escritos que se sabían de Platón, de Sócrates, y se dieron cuenta que el Nuevo Testamento tenía una asertividad del 99.9%. Y lo que fallaban entre las diferentes copias de todo eran cuestiones de una coma, una tilde, que al final, como usted decía, eran cuestiones de traducción y no tanto del contenido. Entonces confirman estos estudios, incluso personas no creyentes, de que uno puede confiar en el Nuevo Testamento sabiendo que es real y que no contiene errores. Pero también usted nos hablaba de las versiones. Actualmente existen muchas versiones, porque antes conocíamos la Reina Valera, la 1960. Santa Reina Valera, sí. ¿no? Y como usted dice, única. con unas palabras que ya no se usan, pero de repente empezaron a surgir, me imagino que también gracias a la globalización, diferentes versiones. Y ahora estamos envueltos en muchas versiones, y también hay
cierta resistencia a esas versiones, y no solo la Reina Valera. ¿Usted aconsejaría para los jóvenes que se acercan a la Biblia a través de una nueva versión más juvenil, más contemporánea, o que mejor se aferren a lo que conocemos, que es de la 60? No, o sea, si hacemos un experimento con algunos muchachos acá y los ponemos a leer Reina Valera 60, los ponemos a leer Palabra de Dios para Todos, o ponemos a leer traducción actual y les decimos, bueno, háganos un comentario. A raíz de eso, el que va a hablar más y va a comprender mejor la escritura, quien tuvo una mejor lectura, ¿no? Entonces, yo, en lo personal, digo, las versiones son un acercamiento al texto original que permiten que podamos nosotros comprender mejor la escritura, ¿sí? Ese es el punto importante. Entonces, a los jóvenes de hoy, bueno, yo sí les recomiendo puedan utilizar diferentes versiones para comprender mejor la escritura y poder asimilar mejor el texto bíblico. De pronto podría recomendarles Palabra de Dios para Todos. Es una versión muy buena, buenísima, que permite que nosotros podamos tener mejor concepción de las palabras, ¿no? Una mejor concepción del contexto, podamos entender mejor cómo viene esa narrativa, cómo viene estructurada, nos damos cuenta mejor de estos detallitos. Me gusta también la traducción lenguaje actual, las utilizo mucho. Precisamente cuando yo hago un sermón o cuando me corresponde hacer un estudio, utilizo todas las versiones. O sea, Reina Valera 60, Palabra de Dios para Todos, Peshitta, y entonces como 5 versiones, y entonces uno empieza a ver, este tiene un cambio en esta palabra, pero ¿qué significa esta palabra? Vayamos si tanto ya nos metemos al estudiar un poco más la escritura, podemos ir a una Biblia interlineal de griego, por ejemplo, si estoy en el Nuevo Testamento, y entonces ya digo, bueno, esta palabra significa acá. Algunos cometen el error de ir al diccionario de la Real Academia Española. No puedo interpretar un texto bíblico basado en la Real Academia Española, tengo que ir al original, al griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos facilita, Daniel? Es a los chicos evitarle hacer todo ese trajín de poder ir a un texto, poder ir a otro texto, de ir a un diccionario, de ir a una concordancia. Entonces vengo y utilizo una versión que a mí me agrada y que considero que puedo comprender mejor la escritura y puedo usarla. Los jóvenes de hoy deberían de usar una versión que pueda ayudarles a comprender mejor la escritura. Definitivamente. Sí, excelente. Yo hace algunos años también tenía esa duda. Bueno, ¿qué tanta versión será que...? Y también me dijeron lo mismo. Bueno, ¿querés estudiarla? Conseguiste varias versiones y las vas estudiando. Y es muy enriquecedor, definitivamente. Pero para un joven creo que si ya está la versión ya en idioma, es más accesible. Y creo que es importante que ellos vayan leyendo diferentes versiones, ¿sí? O sea, que hoy digan, bueno, voy a leer esta perícopa o este párrafo, este texto, y que digan, bueno, vamos a ver qué dice. Pero ¿qué dice la otra versión? Y nos vamos a dar cuenta de palabritas que nos van a dar luz y nos van a arrojar mejor comprensión. Entonces, creo que cada quien va a ir descubriendo qué versión le queda mejor. Bueno, antes se utilizaba mucho la excusa. Y recuerdo que una vez encontré a una amiga, bueno, era conocida, que me encontró leyendo la Biblia. Y me dijo, ay, qué interesante. Y yo no la leo porque no la entiendo, me dijo. y días después le regalé una Biblia con una versión, con un lenguaje completamente entendible. Porque yo considero que en este siglo XXI, eso de que la Biblia no se entiende ya no es excusa. Antes tal vez sí pienso yo, ¿o qué cree usted? Seguramente. Yo empecé a leer la Biblia tal vez desde los 8 años, 8 o 9 años. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi mamá tenía una Reina Valera 60, color café, letra grande, y esa empecé a leer. Cuando llegué al seminario me di cuenta que habían otras versiones, y ahí empecé a descubrir. Pero sí es cierto, ¿sabes? No la leemos porque no la entendemos. Uh-huh. Y anteriormente conseguir una Biblia era extremadamente difícil, y entre más nos remontamos, antes de la invención de la imprenta en la Edad Media, las Biblias copiadas a mano tardaban años, y solo la élite podía tenerla, y la gente no estaba alfabetizada. Ahora el Señor ha permitido que en dispositivo tengamos todas las versiones de todos los idiomas. Entonces no tenemos ya más la excusa de que no se entiende ni de que no tenemos alcance, porque incluso la regalan. Es más el no querer acercarse a ella. Y quisiera regresar al primer punto que yo mencioné. ¿Por qué no se acercan los jóvenes?
porque no han comprendido que Dios les está hablando allí. Porque no se acercan con expectativa. Porque leen un texto, bueno, ya estuvo. Pero no tenemos apertura en el corazón para decir, Dios me está hablando aquí. Dios quiere decirme algo. Y es por eso que muchas veces no comprendemos la Biblia, porque siempre llegamos sin expectativa alguna. Daniel, lee la Biblia sin expectativa y perdiste el tiempo. Sí, es que la Biblia en sí no es un amuleto, pues. Yo todavía recuerdo en algunos años atrás, cuando mis papás todavía empezaban en el tema del cristianismo, porque mis papás no eran cristianos, ellos se convirtieron al cristianismo, y entonces dejaban el Salmo 91 abierto. Y hasta el día de hoy sigo viendo gente que el Salmo 91 como que los protectores, ¿no? El Salmo 23, y entonces allí me protege, allí me cuida. No, lo siento, no sirve. Sirve y es efectiva cuando la leo, la hago mía y la practico. Allí la Biblia toma su importancia. Los jóvenes de hoy no ocasiona ese tipo de efecto porque no se acercan con expectativa. No tenemos expectativa del precioso libro que tenemos en la mano. Porque no sabemos el contexto histórico. Porque no sabemos que hace muchos años lo que decía de cómo fue transcrita, cómo esa tradición oral, después que viene la imprenta, antes solo los de arriba tenían acceso a la escritura, por eso es que podían manipular todo y hacían todo a su antojo. Y cuando se da la parte de que se revela la verdad, es un solo caos con la iglesia. Y entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros hoy en día, por no saber toda la historia que puede tener este libro tan preciado, es que no lo valoramos y no lo comprendemos muchas veces. Y por no acercarnos con expectativa, es que la Biblia no nos habla. Es que para nosotros es un texto normal. Es que para mí es mejor leer unos memes, ¿no? Para mí es más importante a veces escuchar algunos mensajes. No digo que sea malo. No digo que escuchar un mensaje, una predicación de algún pastor reconocido no sea malo, no sea bueno. Algunos dicen, no, yo prefiero escuchar a X persona, a Y persona porque le entiendo mejor. Porque cuando me acerco a la Biblia, yo no entiendo nada. Bueno, es importante que cuando nosotros nos acerquemos a un texto, nos acerquemos con apertura, saber qué Dios me quiere decir aquí. Y ahí entonces en los jóvenes, en los niños y en las personas adultas, esto va a generar transformación. Porque la Biblia genera transformación sí o sí. Interesante, teacher. Fíjate que anteriormente, como usted lo comentaba, como solo había un grupo que leía la Biblia, pues entonces los creyentes eran fácilmente manipulables porque no podían ir a la fuente. Pero ahora se ve que hay otros pseudo líderes, pseudopastores que y siguen manipulando a la gente. Y a pesar de que la gente tiene su Biblia, pero no la leen, entonces son fácilmente. Aparte de que uno puede ser fácilmente manipulado, ¿qué otros peligros o errores tiene la juventud si no se están acercando, si no están leyendo la Biblia? Bueno, quisiera meterme al texto bíblico ahora, ¿no? Quisiera hablar un poco de la Biblia. Es importante que de generación en generación, en Deuteronomio nosotros podemos encontrar muchas normas, muchas reglas que en algún momento Moisés y que el Señor pudo dar al pueblo. Bueno, estas palabras las repetirás a tus hijos, un texto muy conocido, ¿no? Y las hablarás con ellos en el día, en la noche, cuando vayas por el campo, cuando compres. Y entonces yo me doy cuenta allí que era importante la escritura. Hoy en día, los papás no cumplen este rol de poder enseñarle a sus hijos la palabra. Los niños prefieren jugar Free Fire allí 3 horas y no pasa nada. Entonces, ese mismo problema de no tener cuidado de los padres hacia los hijos, de enseñarles las palabras, recae en la juventud. Porque entonces los jóvenes ya no tienen esa línea, ese temor, esos valores, esos principios que la Biblia me enseña para conducirme, y entonces vamos para todos lados a rebotar, ¿sí? Y entonces la juventud empieza a sufrir las consecuencias de no poder conducirse como Dios manda, ¿no? Trabajar en base a principios y valores cristianos, los principios bíblicos que nos enseña la palabra, y entonces vamos rebotando por todos lados. Recuerdo
algunos episodios en Segunda de Crónicas o en el libro de Crónicas. Por ejemplo, el rey Josías. Un rey que fue coronado jovencito, un niño, ¿no? 8 años. Qué estupendo. Pero este muchachito tenía una cualidad importante. Había escuchado de la palabra de Dios. ¿Sí? Dicen que las personas tienen más apertura a recibir la palabra cuando son niños que cuando son adultos. Entonces, Josías, un jovencito, chiquitito, que había escuchado de la palabra de Dios, había oído de sus padres, ¿sí? Importante esto, lo coronan rey. ¿Qué va a hacer él? El pueblo está en total desorden, está sufriendo mucho, está en un caos. Y ahora eligen a un rey, un jovencito. ¿Sabe cuál fue de las primeras escenas o las primeras decisiones que empezó a tomar él? Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y llegó el momento que empezó a reconstruir el templo. Y llegó y empezó a tomar aquellas cosas importantes que en la Biblia se mencionan, que en la ley se mencionaba, y entonces empezó a tomarlas. Y dice la Biblia que fue un rey que gobernó por lo menos como casi 30 años, 32 años. Pero después viene el hijo de él, que se me fue el nombre por acá, y entonces toma el reinado. Y este muchacho era un perdido. Creo que duró 2 meses en el reinado. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál fue la clave? La palabra de Dios. Cuando fue cimentada de pequeña, cuando se comparte de niño, tenemos más oportunidad de recibirla. Y si la recibimos de niños, aunque nos desviemos de jóvenes, vamos a regresar. Pero cuando no tenemos esa base, ese fundamento, nos vamos a ir por todos lados. Y entonces las consecuencias van a ser graves. Y a quienes nos van a escuchar o quienes nos están, van a tener esa oportunidad de escucharnos, este es un consejo importante. Chicos, personas adultas, si nos alejamos de la palabra sí o sí, vamos a sufrir las consecuencias. Porque no hay de otra. No hay, o sea, genial el hecho de poder no leerla. Está bien, pues, no la leíste. Pero si cometiste errores, vas a sufrir gravemente las consecuencias. Y ahí no hay marcha atrás. Entonces es importante poder acercarnos a ella con expectativa, porque nos va a dar esa norma, ese manual de instrucciones para tener una vida de éxito. Excelente. Usted decía entonces de que manda la Biblia que es responsabilidad de los papás acercar a los chicos a la Biblia. ¿Qué estrategias o cómo o algún plan que pueda ayudar a los papás a cumplir esa función de que los chicos se acerquen? Yo sé que en Latinoamérica es muy difícil porque nos cuesta leer, no leemos. Pero si nos ponen a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, y muchas veces a lo mejor los papás cometen el error de usar la Biblia como un castigo. Bueno, porque te portaste mal, bueno, me vas a leer. Y a lo mejor estamos haciendo más daño que bien. Ajá. ¿Cómo podríamos entonces incentivar o ayudar, apoyar a los chicos para que se metan en la Biblia y la disfruten? Ok. Queridos papás, yo también soy papá, papá de 3 niños. Me he topado con la necesidad de poder hacer una evaluación personal a veces cuando estoy con ellos, porque ellos dicen, quiero ver a Spider-Man, quiero ver la serie tal en Netflix, y entonces, qué bonito por toda la ilustración, por todas las imágenes, qué alegre, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar un desafío. Que a mis hijos les empieza a gustar más ver una serie en Netflix de niños que ver realmente escuchar la palabra de Dios. Experimenté algo, y este es un consejo. De pequeño los niños son más perceptivos a la palabra de Dios, y más cuando se les habla no como una historia de algo que pasó, ya, sino yo quiero compartir la experiencia con mi hija y con mis hijos. En las noches llega el momento, bueno, chicos, es como una rutina, ya jugamos, ya nos divertimos, ya comimos, fuimos, y entonces les hago un recuento de todo lo que pasó en el día. Ahora es el momento de orar y el momento de dormir. Como que les cambio el chip, ¿verdad? De aquí para adelante es otro rollo, ¿no? Ya estuvo, tranquilos. Y entonces les digo, voy a contarles una historia. Y hay muchos recursos cuando uno busca. Cuentos, ¿sí?
O sea, no necesariamente tengo que decirle, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2, y empezamos con Reina Valera, porque sí va a ser una terapia de sueño para los niños, ¿no? Entonces lo que he hecho es buscar recursos de cuentos, ¿sí? Cuentos para niños que tengan un principio bíblico, y entonces les empiezo a contar la hormiguita haragana y la hormiguita feliz, proverbios tal y tal, sé como la hormiga que trabaja, y entonces le empiezo, fíjate que había una hormiguita, que esto, que el otro, y empiezo a contarle un cuento con un principio bíblico importante. ¿Qué ha pasado? Cuando a mí se me ha olvidado, porque sí se me ha olvidado, papi, quiero que me contes una historia. Pero ahora no quiero que la leas, quiero que me contes una historia que tú te sepas. Y entonces empiezo yo a bajar libros de lo que he leído. ¿Pero qué le voy a contar a mis hijos si yo como papá no leo la Biblia? Entonces ese es el primer llamado para los papás. Debo yo de acercarme a la Escritura primero. Y entonces vengo. Y entonces hoy quiero contarte la historia de un jovencito, de un chico, de un niño que se llamaba David. Y entonces empiezo a contarle la historia. Y ha pasado algo impresionante. Cuando he terminado la historia, ya mi nena por lo menos ya empieza a dormir. Bueno, feliz noche. Y descansa. El impacto de la palabra que puede provocar. Ahora bien, hay muchas plataformas. Esta es una manera peculiar tan sencilla que no me va a requerir de mucho trabajo, de dedicarle 10 minutos a mis hijos por las noches. Pues, o sea, es tan sencillo. Pero hay otras formas para los niños, aquellos que son muy hiperactivos. Hay diferentes plataformas. Hay una que yo quisiera trabajar más adelante en el colegio o con algún grupo de jóvenes, que se llama Right Now Media, se llama. Esta plataforma es como el Netflix de los cristianos. Ajá. Tiene un acceso para suscribirse, y encontramos una variedad como 2,000 videos de series bíblicas, donde podemos encontrar, por ejemplo, para niños, estoy hablando para niños, La Larva Cristiana, por ejemplo, Superlibro, las historias de la Biblia, para niños. Entonces hay mucho contenido bíblico para niños, entretenidos, con muy buena gráfica, que a los niños les encanta esto, pero a veces hay que pagar, ¿sí? Pero nosotros los papás todo lo queremos gratis a veces. Y entonces cuando se trata de eso, pues lo gratis no va a ser tan bueno, ¿no? Entonces debemos de acercarnos a la Escritura de esa manera, con los niños, a través de videos. Y ojo, otra cosa, empecé a ver que los chicos, papi, en Netflix póngame esta película, ¿no? Y ok, se las ponía para niños, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, y estos chicos como que ya están viendo mucho contenido que no edifica. Entonces puse otra regla. Van a ver una serie de Superlibro. Terminando Superlibro les hago unas preguntas y luego ven lo que quieran. Bueno, está bien. Y entonces parecía que eso no surtía efecto, y no estaba surtiendo efecto, pero ya se quedaban así como que prendidos también en la historia de Superlibro. Y entonces, bueno, y se les pasaba las ganas de poder ver la serie que estaban pendientes en algunas ocasiones. Muchas formas de enseñar la Biblia, muchas maneras de acercarla. A los jóvenes también hay series, pues. Pasamos mucho tiempo en Netflix. Antes de trabajar y antes de toda esta pandemia, yo me dedicaba, decía, Señor, voy a dedicar mi serie para Netflix, y me ponía a ver ahí, consagraba esos minutos, ¿no? Después de esto ya no he sabido nada de Netflix porque no he tenido el tiempo. Pero hay muchas formas. Los jóvenes hoy están metidos allí, entonces creo que hay series también que puede ayudarles. Si no hay mucho en Netflix, está Right Now Media, que es el programa que les digo. Está acá, pueden contratarlo. Es un programa americano con un contenido fascinante para jóvenes. Pero todo esto, Daniel, es iniciativa. O sea, es iniciativa. Y los jóvenes no se acercan a veces, los niños no se acercan a veces, los padres no se acercan a veces, porque para ellos es aburrido. Aunque seamos y aunque digamos que la Biblia ha transformado nuestra vida. Y es interesante, Chir, porque muchas veces gastamos en otras cosas, ¿verdad? Y pagamos una suscripción de Netflix o compramos pizza, y está bien que nos alimentemos o que nos disfrutemos ciertas cositas porque no somos cuadrados, ¿verdad? Pero así como estamos gastando en otras cosas, también debemos de invertir en la edificación de nuestra familia, en la edificación de nuestro ser. Y herramientas como esas, las que usted nos cuenta, que están al alcance. Y me imagino que tampoco son un precio excesivo que uno diga que Por exagerado. ejemplo, Right Now Media creo que tiene una suscripción como de $40 al mes, pero con suscriptores ilimitados. Está hecho para iglesias.
entre 40 jóvenes que quieran descubrir más, que quieran tener contenido visual que pueda ayudarles, ¿se imaginan lo que pueden hacer? $1 cada uno al mes, chicos. Un grupo de jóvenes. 7 quetzales, pues. Y entonces ahí ya tienen acceso para poder alimentarse y para poder edificarse. Porque somos lo que vemos. Somos los que escuchamos. Somos de lo que nos alimentamos. Y entonces ahí está el punto. ¿Por qué nuestros jóvenes hoy están sufriendo? Porque se alimentan de cosas que son basura. Uh-huh. Y hay que tener cuidado. Bueno, eso siempre se ha dado. Que muchas caricaturas, series que se ven bonitas, pero que en el trasfondo tienen mensajes a veces muy, muy escondiditos, a veces un poquito más fuertes, pero que sí son fuertes, son pesados, especialmente ahora que con esta liberación sexual de que y hay personajes homosexuales y de todo. Entonces, con más razón nosotros debemos de estar pendientes. Tampoco les podemos poner una venda porque ni estar detrás de ellos prohibiendo, sino motivándolos o dándoles otros recursos también que sepan que hay otras alternativas de entretenimiento. Sí, seguro. No podemos sacar a nuestros hijos de una burbuja, a nuestros jóvenes de una burbuja. No podemos. Pero sí podemos enseñarles cómo protegerse, cómo cuidarse ante estas amenazas. ¿Sí? Y no me dejarán mentir hace unos años Netflix todavía no era tan abierto. Por ejemplo, regresando a este punto de la libertad de elegir mi sexo, ¿no? No era tan abierta. Hablo de 10 años atrás, 5 años atrás. Pero en los últimos 3 años, por lo menos, yo soy fiel seguidor de Netflix. Que Dios me perdone. No, eso no es pecado, ¿no? Pero entonces, mire, ¿cómo esto? Veo una película, porque también tengo que tener mi tiempo de relajación, ¿no? Para aclarar el panorama, de reposo. Y cada quien elige cómo hacerlo. Pero veo una serie, una película en Netflix y va a pasar una escena donde 2 hombres estén besando, donde 2 mujeres estén besando. Yo, padre, ¿por qué no pueden hacer algo ya donde no pase eso? ¿Por qué? Porque ya en Europa eso está más abierto, pues. ¿Y cómo eso llega a los jóvenes? ¿Y cómo eso inyecta a los jóvenes? Se me fue una serie para jóvenes que era totalmente una apertura a prostitución, a dúos, a esa relación entre hombres y mujeres, o entre hombres, solo hombres, mujeres, tríos. Yo, padre, o sea, ¿cómo eso llega tan fácilmente a nuestros jóvenes? Cómo eso llega a alimentar. Y entonces los chicos salen de ver una... No sé si le pasaba a usted cuando yo era niño y veía que era una de mis series favoritas, se llamaba Los Supercampeones. Uh-huh. Sí, yo antes de ir a la escuelita veía Supercampeones y me iba pateando botellas hasta la casa, hasta la escuela, ¿no? Pateando botellas. ¿Por qué? Porque alimentó mi mente, alimentó mi corazón y yo me sentía Oliverato, ¿no? Y camino a la escuela. ¿Qué pasa cuando los chicos vieron una serie que impactó mucho su vida? Que no fue contenido bíblico, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Que no fue contenido que edificara su vida, sino que fue tema de tríos, tema de pornografía, tema que vino a revolotear el corazón. ¿Qué va a hacer? ¿De qué se está alimentando? Saliendo de esa serie, cuando tenga un espacio solas, ¿qué es lo que va a hacer, teacher? ¿Qué es lo que va a hacer ese joven? Va a hacer lo que vio. Va a ser de lo que se alimentó. Y es por eso que es importante la Escritura. Es por eso que es importante alimentarnos de la Biblia. Es por eso que es importante alimentarnos de la revelación de Dios. Es por eso que es importante alimentarnos de Dios realmente cuando me acerco a la Escritura. Porque cuando yo vaya por la calle, cuando yo vaya caminando, voy a ir expirando la gracia de Dios, el favor de Dios. Voy a encontrar una persona necesitada y de pronto me recordé que es la mejor forma de hacer ayunos, ¿no? Y entonces digo, voy a compartir con el prójimo, voy a darle el abrazo a este amigo. Y alguien me llamó y me mandó un mensajito: mira, siento triste, tengo una palabra de ánimo para dar porque fue lo que leí. Entonces yo soy de lo que me alimento, ¿no? Uh-huh. De aquellas hamburguesas así y nosotros también así. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y en la Biblia pasa lo mismo. Hablando de literatura bíblica y del otro lado la literatura o las artes visuales que contaminan el mundo, también somos lo que miramos. Somos de lo que escuchamos realmente. Y nuestros jóvenes están perdidos hoy. Y si nos escuchan, o sea, si
hagan un momento de reflexión. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que está llegando a mi corazón? Porque de esa forma vamos a comportarnos. Entonces los chicos hoy deben de reflexionar y hoy deben de pensar, ¿qué está llegando a mi mente? ¿Qué está llegando a mi corazón? ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a dar. Y nosotros los cristianos, ahora viene un mensaje para los líderes cristianos. No podemos darnos el lujo de alimentarnos de cosas que a nuestra congregación, a nuestros jóvenes le van a hacer daño en vez de bien. Y no podemos darnos lujo, jóvenes, líderes, poder tener un alejamiento a la Escritura. ¿De qué vamos a alimentar a tanto joven necesitado? Tenemos que sí o sí acercarnos a la Escritura. Y no estoy hablando de dogmas, no estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Un lenguaje universal. Entonces, los líderes de las iglesias debemos de acercarnos más a la Escritura, amar la Escritura, porque hasta entonces existirá una renovación y una restauración, y podría atreverme a un avivamiento en los jóvenes. Interesante. Dice la Biblia en Proverbios que sobre toda cosa guardada, lo más importante que tenemos que guardar es nuestro corazón, porque de eso va a depender toda nuestra vida. Y entonces, ¿qué estamos metiendo a nuestro corazón? Porque está bien, no podemos, como usted decía, vivir en una burbuja y no va a haber nada, que estos pecados. No se trata de eso, de vivir cuadrado. Pero sí que nos estemos alimentando, estar fortalecidos para que cuando lleguen las demás cosas tengamos el criterio de desecho esto, lo puedo ver, no me edifica, pero yo ya estoy fuerte, estoy fortalecido y no me va a impactar ni me va a contaminar si yo estoy fuerte. Creo que por ahí va la... Claro, de eso se trata. O sea, y si nos vamos a poner la armadura de la fe, ¿sí? El escudo de protección. Y entonces el cinto, y empezamos a decir, ¿pero cuál es esa armadura? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a resistir yo estar solo en mi cuarto con internet de alta velocidad, sin que nadie esté con una pantalla allí y que de pronto me aparece un anuncio con una chica allí indecente? ¿Cómo voy a resistir yo? Porque va a aparecer. Los virus aparecen, ¿no? ¿Cómo resisto? O sea, no puedo meter a mis hijos, a mis jóvenes en una burbuja. Tengo que enseñarles cómo enfrentarse ante estas dificultades. Más allá de decirles, no, chicos, no miren esto, chicos, por favor, no hagan eso. No, chicos, para enfrentarse a esto, deben hacer esto. Leer la Escritura nos va a ayudar. Entonces, si veo algo por allí que puede ser indecente para mí, bueno, la Biblia dice que tengo que guardar mi corazón, la Biblia dice que no tengo que pegar contra mi propio cuerpo. Bueno, no, mejor salgo, ¿verdad? Mejor me voy a otro lado, ¿sí? Porque conozco la Biblia, porque conozco lo bueno y lo malo. Y esa es la importancia que nos da poder encontrarnos con la Biblia una vez más. Sí, yo creo que podríamos desarrollar cada tema porque es importante desarrollar, porque como vamos hablando van surgiendo cositas y muy interesantes, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Excelente. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo. Unas últimas palabras para decirle a la juventud o a los papás. Creo que debemos acercarnos a la Escritura con expectativa. Sí, quiero terminar ya con este tiempo diciéndoles que acerquémonos a la Biblia con expectativa. Vayamos a la Biblia, abrámosla y digamos, Señor, tú tienes algo para mí que decirme. Señor, yo quiero escucharte. Señor, yo quiero ver qué me dices. Y si tengo penas y si estoy pasando por crisis, Padre, hoy tengo crisis, quiero leer tu palabra, quiero que tú me hables allí. Y entonces creo y estoy seguro que el Señor nos va a hablar a todos. Y padres, no olviden el trabajo importante de enseñarle la Biblia a sus niños, a sus jóvenes, porque esas generaciones se marcan. Si hoy estamos sufriendo de que la Biblia no es tan amada y tan apreciada por algunos jóvenes, es porque los padres han cometido el error. Así que vayamos, reflexionemos, acerquémonos a la Escritura con mucha expectativa, que estoy seguro que Dios hablará a nosotros.
Así es. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a nuestros espectadores por habernos visto. Entonces el consejo, el llamado es de que abramos la Biblia, que busquemos, pero con esa expectativa de que el Señor nos va a hablar. No lo veamos como un libro más, sino buscando realmente lo que el Señor quiere decirnos. Muchas gracias por su atención. Si esto fue de bendición, si les gustó, por favor, compartan, denle like y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.